Jueves 24 de noviembre del 2021, segunda entrevista de la jornada. Estamos con Javiera Vargas Muñoz, candidata a Core por el Distrito 20. Concepción tiene una particularidad, 3. Concepción 3, porque ahí hay una complejidad, no es como con los diputados. Se divide en 1, 2, 3 o hay un cuarto. Hay más. Hay más. Pero en esta zona, por lo menos lo más cercano son 3. Concepción 1, 2 y 3. Ya. Javiera, candidata a Core por el Partido Ecologista, eres ingeniera en biotecnología, eres magíster en ciencias forestales y eres directora ejecutiva del Centro Integral de Restauración de Ecosistemas, CIRE. Así es. A propósito de esto mismo, quiero señalarte la noticia del día. Hoy día se está difundiendo que en la COP26 más de 40 países han llegado a un acuerdo, más que nada testimonial, eso sí dicen algunos, han llegado a un acuerdo para reducir el uso del carbón. Por supuesto que aquellos países que más consumen no se suman a este compromiso, que son Estados Unidos, China, Australia e India. ¿Qué te parece esto? Sí, lo vi. Me parece una contradicción porque muchos proyectos de fomento y de sustentabilidad, principalmente recursos a nivel mundial, están dedicados en restaurar zonas en esos países. Particularmente Estados Unidos y Australia tienen zonas de mucha degradación. Entonces, que no se suscriban, a pesar de lo que está pasando, no se suscriban a algo que previene lo que podría potenciar el avance de su destrucción o como una forma como de aminorar el efecto del cambio climático sobre lo que ya se está destruyendo, lo encuentro insólito. Es una contradicción. Esa es mi opinión. Hace poco, no me recuerdo el nombre, pero me pareció llamativo. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día con el medio ambiente es la presión antrópica. O sea, nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Nosotros somos en definitiva los principales beneficiados con el medio ambiente, pero sin embargo somos los principales destructores, depredadores del mismo. Por ahí me pareció leer un artículo, que lo leí a la rápida, de un científico norteamericano que señalaba de que la vejez, el que envejeciéramos, muriéramos, no debiese ser tal, y es que esto podría en definitiva prácticamente evitarse, y por lo menos el hombre o mujer, da lo mismo, pudiese llegar a vivir tranquilamente 150 años. Lo encuentro, en lo personal, no te voy a decir cómo lo encuentro. ¿Qué te parece a ti? ¿Vivir eternamente? O sea, a ver, lo podemos apreciar por dos escenarios. Si lo veo por el escenario de lograr una vida equilibrada, en donde no haya presiones, como dijiste tú, como antrópicas sobre nosotros mismos o sobre nosotros y el ecosistema, está bien. O sea, hay personas en India que viven métodos sustentables, que tienen un respeto por el medio ambiente, que cuidan en donde ellos cohabitan y que duran sus 100 años y más. Sin embargo, en Oriente, o sea, en Occidente, donde nosotros cohabitamos, no es así, porque vivimos la vida full. No tenemos un respeto hacia nosotros mismos, que nuestro propio nicho, nuestro propio castillo, no lo respetamos. Vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Y más encima, vamos en desmedro del propio medio ambiente y destruimos nuestro hogar. Entonces, vivir tantos años destruyéndolo todo, no creo que sea algo tan genial, algo tan, voy a utilizar la misma palabra que la opinión anterior, tan consecuente. Vuelvo a repetir, si viviéramos de una forma equilibrada, cuidando nuestro medio ambiente, con la serotonina más alta, con las endorfinas altas, respetando los límites del otro, el de nosotros mismos, dentro de la felicidad, y cuidando además nuestra casa, que es el medio ambiente, perfecto.
Estos países en general que te he señalado, que en definitiva no se comprometen con el cuidado de nuestro hogar, nuestra casa, como tú bien lo dijiste, hoy día hablan de colonizar otros planetas. Vivimos en un planeta en que las 4/5 partes, ¿ya? Si sumamos ríos, lagunas, mares y todo, son agua, ¿ya? Y conocemos menos del fondo marino de lo que conocemos de la Luna o Marte. Esta contradicción respecto de a dónde apuntan los intereses de nosotros como sociedad, ¿cómo la ves? ¿Te parece sostenible en el tiempo? ¿Y qué te parece esta iniciativa de pretender colonizar otros mundos cuando no somos capaces de sostener ni mantener el propio? Siento que estamos abortando misión. Siento que nos dimos por vencidos y es algo que deberíamos aprender a no hacer. Deberíamos luchar hasta el final porque muchos no van a tener la oportunidad de ir hacia afuera. También existe a nivel de aeroespacial, todo lo que ellos hacen experimentando hacia afuera deja de residuos también. O sea, la cantidad de chatarra que hay dando vuelta en el espacio es gigante. Entonces, no ocuparse de lo que está sucediendo ahora lo encuentro irresponsable, es como evadir, es como el reflejo de la sociedad en que estamos viviendo. La gente evade, busca otro nicho. En vez de hacerse cargo, mejorar, potenciar, buscar soluciones, estamos evadiendo para buscar otro lugar que supuestamente va a ser mejor, pero no tenemos idea. Entonces, como dices tú, a nivel de ecosistemas, desconocemos de muchas cosas. Ahora con la pandemia, donde estuvimos todos encerrados, empezaron a aparecer una cantidad de especies que estaban escondidas por la presión que nosotros estábamos ejerciendo sobre los ecosistemas. Ellos sintieron el silencio y empezaron a aparecer y aparecieron muchas especies por todos lados. Imagínate lo que hay en el mar. De hecho, aparecieron algunas especies que eran consideradas extintas. Así es. En el desierto del Sahara creo que aparecieron unos cangrejos raros. Bajo el mar también aparecieron algunas especies de cetáceos. Entonces hay tanto que descubrir, a lo mejor dentro de esta, bueno, como mencionaste, yo soy biotecnóloga y la biotecnología busca las soluciones en la naturaleza. No se crea algo aparte, o sea, muchas veces sí se puede crear algo aparte, pero se basa en la ciencia de lo que ya está, de cómo funciona cada cosa. Entonces, imagínate que dentro de esos mismos animalitos o flora o fauna que está apareciendo ahora, está la solución de muchas de las cosas que estamos viviendo ahora y no se esté descubriendo y estemos evadiendo y yendo hacia el espacio. Encuentro que tenemos que hacernos cargo y dar la cara por lo que nosotros mismos construimos. Quizá a esta generación no es la culpa nuestra o de la gran mayoría, porque muchos de nosotros también vivimos estilos de vida bastante sustentables y respetables con el resto, respetuosos con el resto. Pero tenemos que hacer lo que nos afecta a nuestro planeta, que es nuestra única casa por ahora. Correcto. En diseño, bueno, tú mencionaste la cualidad del biotecnólogo, que busca las soluciones en la naturaleza. En diseño, en estricto rigor, en términos generales, en la amplitud de la palabra, en el diseño, tanto para definir las líneas de la estructura, de la forma y de la función, siempre se busca el ejemplo de lo que ya existe, y generalmente esto está en la forma de la naturaleza. O sea, en definitiva, acá se han diseñado viviendas, se han diseñado ropas, se han diseñado herramientas, se han diseñado utensilios que en definitiva están basados en algo que el ser humano ha visto en la naturaleza, ya sea en un animalito, en algún evento, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esto hay una postura que hoy día está apareciendo y que va en contra de todo lo que es el sistema productivo que tenemos, que dice que si el producto no se puede restaurar, no se puede reutilizar, no se puede compostar, no debiese fabricarse. Señala 3 o 4 cualidades más, pero en definitiva, en estricto rigor, si el producto en definitiva no puede cumplir un ciclo y en último caso nunca llegar a ser
basura, desperdicio, chatarra inutilizable, no debiese fabricarse. ¿Te parece que esta pudiese ser una línea que señale el camino de la salvación para la humanidad? Así es. De hecho, la bioeconomía circular es lo que propone es eso, de mantenernos en un círculo. Volviendo al tema anterior, estamos saliendo de un sistema que pensamos que está colapsado porque no hemos buscado alternativas de otra forma. Pero al ir hacia la bioeconomía circular, mantenemos todo dentro de nuestro planeta. El planeta ya estaba acostumbrado a recircular. Se usa un material, después se separa este material o este elemento, se usa para esto, para lo otro. Se van construyendo como distintas cosas con esos mismos materiales. Y de hecho las leyes termodinámicas, las leyes físicas, siempre es como dicen, lo que se crea no se destruye, solo se transforma. Y eso queda dando vuelta dentro de este sistema. Entonces, estas prácticas yo creo que nos van a llevar hacia un equilibrio, esperanzador para esta propuesta que fue hasta el 2030 de la COP26, para disminuir las emisiones y para que bajemos por lo menos 0,5 grados de lo que estamos por pasar. Y ya se está haciendo, o sea, por lo menos Chile está proponiendo algunas fórmulas para la bioeconomía circular, pero nos falta un montón, porque la gente no tiene conciencia de eso todavía. Seguimos viviendo como chilenos dentro de una cultura de mercado. Se echa a perder, lo compramos de nuevo. Por suerte yo he visto que la gente está comprando más ropa usada, más ropa americana, están compostando, están tomando acciones. Pero lo que me pone un poco ansiosa es que si vamos a alcanzar a hacerlo de aquí a allá. Así que esa es mi cámara. Lo que les digo es que traten de buscar información de cómo hacerlo desde su casa. Si lo logramos y nos ponemos las pilas todos, probablemente vamos a llegar al 2030 con 0,5 grados menos. Ya vemos cómo está la ciudad, nos molesta Santiago con mucho calor ya en esta época, así que hagámonos cargo. Javiera, Cuéntame. Candidata a CORE. Así es. ¿Cómo llegaste a interesarte en ser candidata a CORE? El CORE aparentemente es una pega fome. Se trata de aprobar o rechazar presupuestos, los presupuestos que fundamentalmente las platas que Santiago destina a Concepción, porque las platas no se generan acá, y Santiago dice, la región del Biobío va a disponer de tanta plata. Y ahí se dividen las partidas para en definitiva aprobar las diferentes en qué se van a gastar. Así es. Suena como fome. ¿Por qué llega a esto? ¿Por qué llegó a esto? Bueno, desde muy pequeña siempre veía en la injusticia una oportunidad. Nunca me dio vergüenza de decir lo que pensaba, también por la formación que tuve desde mi papá y mi mamá. Tuve unos abuelos que me dieron un montón de herramientas desde en lo medioambiental. Tuve un abuelo que protegía la humedad en los batros hasta enfermarse. Tuve otro abuelo que me enseñó como la cultura de lota, envolvía y tenía identidad, como apegarse a la identidad de los lugares. Un abuelo minero. Entonces, y mi abuelita con el amor y apoyándome en todo. Siento que todos ellos, porque hay gente que no se atreve porque le da vergüenza, porque no piensan que van a ser rechazados. En mi caso no tuve ese miedo, entonces desde muy chiquitita pasaba algo y yo alegaba. Molestaban a un compañero, yo iba a defender al compañero. Después en la universidad fui presidenta del centro de alumnos 2 años seguidos. Mi carrera era una carrera que recién estaba en formación, mi carrera relativamente nueva, biotecnología vegetal en la UDEC. Siempre he estado ayudando desde abajo a la asamblea ambiental o a los proyectos que vayan en desmedro del medio ambiente con mi profesión. Entonces, cuando ocurrió el 18 de octubre, hace dos años atrás ya, sucedió que tuve como una catarsis. Me puse más odiosa, me dio mucha rabia lo que estaba ocurriendo, percibí también el malestar general,
que ya venía hacia atrás dentro de mis pensamientos. Y mi papá me dijo, ya, si quieres hacer tanto, esta es tu oportunidad. Me plantearon esto me plantearon desde el Partido Ecologista la oportunidad de darme un cupo como independiente y fui. Primero como candidata a concejal el primer semestre, en donde tuve una alta popularidad dentro de las votaciones. Candidata a concejal por San Pedro de la Paz. Así es. ¿Cuánto sacaste? Saqué 1080 votos. Ya. Fui dentro de las primeras 8 mayorías. Ya. No quedé por el método DONT, pero cuando vino esto de la segunda elección de este semestre con el tema de core, diputados y senadores, dije ya, hay que seguir porque son 1080 personas que confiaron en mí, en donde hay un montón de problemas que siguen siendo sin resolver. Yo vengo desde la vereda del lado científico también, en donde los científicos no se atreven a ser políticos, no se atreven a hacer política. El lado de las mujeres son muy pocas en el gobierno regional también, y yo creo que en todas partes. Y el lado socioecológico, el tema de los conflictos socioambientales que están ocurriendo en una zona en donde tenemos dos zonas de sacrificio bien potentes, en donde tenemos un cambio de uso de suelo a diario, en donde ocurren proyectos en todas partes y tenemos que estar vigilando como pulpos para que no nos pasen el gol. Entonces dije ya, debo hacerlo. Si nadie se atreve, uno tiene que atreverse. Eso es lo que pienso. Hay muchas personas que me han dado la mano en el camino y con lo que estudié, con lo que me especialicé, no veo lo del gobierno regional como algo fome, porque estoy acostumbrada a formular proyectos, es de lo que vivo, de hecho, y el tema es fiscalizar qué proyectos, hacia dónde apuntan esos proyectos. Yo creo que eso es como mi poder diferenciador, porque estamos acostumbrados, o sea, no está mal, todos tenemos nuestras distintas opiniones. Las cámaras de seguridad, ¿qué otros proyectos de FNDR que son como más moda, o los tops, que la gente siempre pide eso? Bajar el tema de la emisión, o sea, como los paneles solares que ahora están de moda. ¿Sí? Pero hay otras alternativas en donde hay que hacer más redes, hay que construir más oficios, hay que construir más red, y los oficios relacionados con esta bioeconomía circular todavía no se cierra ese círculo. Entonces siento que hay que ponerle este grado de novedad y de alternativas también a los proyectos, así que apuesto por eso. Javiera, tu fuerte es en tu desempeño particular es la restauración ecológica. Así es. Te quiero llevar a un tema bien particular, que es el agua. El agua, que hoy día es un problema que, aunque alguna gente todavía no lo percibe como tal, es un tema que nos va a alcanzar a todos. Más tarde o más temprano nos va a alcanzar a todos. Se dio en el informe de París del año 2007, ya se anunciaba en el capítulo de Chile de que Chile iba a sufrir un fuerte proceso de desertificación. En Chiloé, con 2.600 milímetros de lluvia al año, hay zonas de Chiloé que están teniendo problemas de sequía en pleno verano. Sí. ¿Qué espera para la zona central? Bueno, dentro de este contexto, y es algo que probablemente alguna vez pase por el gobierno regional, por el consejo regional donde se destinan los recursos, tenemos dos proyectos que están amenazando la cuenca del Biobío de carretera hídrica, de sacarle agua ahí donde más tiene agua según los cabecillas de estos proyectos, para llevarlo al norte. Dicen que para solucionar problemas de agricultura, problemas de consumo local, pero ciertamente que todo parece indicar que esto lo que apunta es a los monocultivos, que puede ser de paltas y otras especies más que son altamente beneficiosos, más la minería. ¿Cómo encuentras este tema de desvestir un monje para vestir a otro? ¿Ya? Es verdad, es como, de hecho, es la misma analogía para lo que hablamos anteriormente sobre ir a buscar otros planetas. Y voy a volver a repetir lo mismo. El planeta en sí tiene sus propios ciclos. Entonces, es como, y de hecho se parece mucho a esta idea que la encuentro súper descabellada, pensando en los ciclos naturales de las plantas, de regar el desierto florido para aumentar el turismo. ¿Qué pasa? Que
todo, o sea, excepto nosotros que somos más recientes, todo miembro y parte de la naturaleza ha tenido un ensamble de acuerdo a su historia. Rocas, plantas, agua, todo tiene su razón de ser por una historia que viene hacia atrás. Entonces, cuando nosotros hacemos estos movimientos que pensamos que son ingenieriles y son inteligentes, no lo son, porque no respetan esta sabiduría ancestral que la Tierra fue adquiriendo a medida que fue generándose. Particularmente en los ecosistemas, cada uno tiene su régimen hídrico. Acá en la zona nosotros tenemos una pluviometría de tal forma, pero es porque en esta zona existe una cantidad de agua que está dando vuelta todo el rato. Esa agua, si uno la modifica y se les enviamos más aguas al norte, lo único que vamos a hacer es hacer como un promedio. O sea, le vamos a enviar a ellos, quizás van a mejorar, pero nosotros vamos a empeorar porque a nivel espacial o a nivel de agua circundante va a disminuir hacia nosotros. Entonces el agua que va a estar dando vuelta ya no va a estar disponible para todas las personas que cohabitamos acá. Las plantas son unos grandes mantenedores de agua en las cuencas de los cerros, en las cuencas, en la cima de los cerros, y eso es lo que tenemos que enfocarnos, en mantener las cabeceras de cerro, en mantener nuestra flora nativa, en mantener los elementos que son partícipes de los ecosistemas, porque a medida que vamos disminuyendo elementos de nuestros ecosistemas, esa agua también se va perdiendo. Eventualmente, como dijiste tú, están habiendo migraciones climáticas ya. O sea, se está viendo que estas paltas que tú dijiste ya en el norte no se pueden cultivar y se están pidiendo permiso de cambio de uso de suelo ya más hacia el sur. Entonces, no le echemos la culpa al empedrado. La culpa es de nosotros por tomar malas elecciones. Existen otros cultivos que podrían cultivarse en esta zona, que quizás nos van a dar más cantidad de ingresos, pero lo desconocemos. Primero, porque no invertimos en ciencia. Segundo, porque desconocemos del historial de nuestros territorios. No estamos respetando el historial, como dije, esta sabiduría ancestral de nuestra tierra. Y tercero, porque estamos tratando de vivir la vida en el futuro, en vez de vivir la vida en el presente con lo que tenemos. Así que respondiendo y finalizando la respuesta a esta pregunta, pienso que tenemos que ocuparnos en cada territorio de manera independiente con lo que tenemos. Un manejo integral de cuencas es con la cantidad de agua que tenemos aquí, no con la que le podamos proveer al norte. El norte lamentablemente ya está funcionando de esa forma. Lo que tenemos que hacer es buscar maneras de que esa agua no se vaya más. Precisamente una de las cosas que uno echa de menos en lo que es la gestión de los gobiernos locales es que hay un divorcio entre la actividad política, administrativa y el conocimiento del territorio. O sea, en definitiva, muchas veces las decisiones políticas no están aparejadas con el conocimiento científico. Así es. ¿Ya? Por otro lado, el conocimiento científico, hoy día que ya está consolidado, ¿ya? No tiene un reflejo en lo que es la distribución política del territorio. ¿A qué me refiero a esto? Que muchas veces un problema que se genera en este territorio tiene la solución, en este territorio político, tiene la solución a ese problema en el territorio político que está al lado, que no le interesa. Así es. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente, hablando del tema del agua, las cuencas muchas veces están atravesadas por límites que están puestos ahí de manera arbitraria. ¿La distribución política del territorio debiese coincidir con la distribución de las cuencas, según tu parecer? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, tenemos aquí cercano a San Pedro de la Paz dos zonas que misteriosamente sus cuencas se ven reflejadas en otro territorio. Por ejemplo, Santa Juana tiene una cuenca que abastece a Yico, a Arauco. Hasta allá llega ese río que olvido siempre el nombre, pero el Día será. El Día, sí. La cuenca proveedora llega hasta allá y atraviesa un montón de territorios y finalmente son territorios distintos, como dices tú, con estos límites arbitrarios.
en Chiguayante, quien abastece a Chiguayante es Nonguén. La cuenca de mayor tamaño está en Nonguén y cruza hasta Chiguayante. Y de hecho hay pocas microcuencas que abastecen ahí. Entonces no existe una planificación territorial en cuanto a la gestión de cuencas. Entonces la demanda, porque es lo que hablábamos antes, tenemos una cantidad de recursos y esta cantidad de recursos se dividen en micropartes que podemos ser nosotros, las actividades que hacemos productivas, la actividad incluso del medio ambiente, los ecosistemas también tienen requerimientos y nunca pensamos en los ecosistemas. Siempre que pensamos en la gestión de cuencas estamos pensando en el ser humano, más encima. Entonces, si nosotros viéramos de una manera integrada las necesidades de ese bosque, las necesidades que tiene el ser humano, hiciéramos una gestión territorial de esa cuenca, créeme que el agua estaría mejor distribuida. Pero con estos límites que tú mencionas, que son a nivel de a qué cuenca provee, a qué territorio provee esa cuenca. Claro. En definitiva, manejo integrado de cuencas puede ser una solución para el buen vivir. Así es. De hecho, es una de las cosas que me gustaría plantear si soy electa dentro del Consejo Regional, que los proyectos desde ya deberían ser enfocados en eso. Porque sin agua no hay vida. Yo sé que suena una frase muy cliché, pero sin agua no tenemos vida. Podemos desalinizar el agua del mar, pero los cuerpos de agua dulce es algo totalmente distinto, porque podemos desalinizar el agua para nosotros o nuestros como sistemas productivos, pero como mencioné anteriormente, no estamos considerando los ecosistemas y sus necesidades, y lamentablemente lo que está ocurriendo hacia el sur es que están desapareciendo ecosistemas emblemáticos y con ellos todo lo que va abajo, fauna, flora, y muchas veces esta fauna, flora, fungi son parte de la economía local de las personas. Claro. Personas tienen oficios enfocados en eso. Recuerdo a propósito de esto que señala, esto tiene que ver con el tema, pero un poquito se aparta, que de repente se empezó a parecer como muy deseable, como muy loable esta iniciativa de hacer murallas verdes en complejos de edificios. Copec se hizo famoso por ser una de las primeras grandes empresas que prácticamente en todos sus puntos y centros Copec tenía estos casinos con paredes verdes, con vegetación en la pared que llegaban hasta el techo y mucho más, y se veían espectaculares, pero al costo de hacer casi desaparecer el hongo pompón que mantiene las turberas en Chiloé y que es causa, entre paréntesis, de eventos de sequía en Chiloé. Una brutalidad. Manejo integrado de cuenca es algo que pocas veces le he escuchado decir a alguna autoridad de acá de la región en algún discurso. Generalmente se lo he escuchado en algún discurso. Y cuando uno conversa con estas autoridades, ha tenido la oportunidad, uno se da cuenta que no tienen idea, que lo leyeron porque alguien se los puso ahí, pero la verdad las cosas es que no tienen idea de lo que significa manejo integrado de cuenca. ¿Qué nos puedes decir acerca, así como casi una pequeña clase magistral de lo que para ti es manejo integrado de cuenca o debiese ser, orientado a lo que es la administración del territorio, la gobernanza? Como a nivel de gobernanza. Sí. A ver. Te digo esto, no tanto, no lo tomes tan así. Te digo esto porque en algún momento cuando yo me crucé con este tema, me crucé precisamente cuando estábamos impulsando que se reconociera el Fondo Nonguén como área protegida. Okay. Y en algún momento uno de mis contactos me envió desde Francia un territorio que había quedado bajo el criterio de manejo integrado de cuenca para su administración local. Y en aquella oportunidad, una cosa muy interesante, era un lugar que tenía bosque nativo, sumamente depredado, tenía espejos de agua que estaban en bastante mal estado, ¿ya? Y tenían una actividad que era la más productiva, que era desarrollada por familias, ¿ya? Que era una actividad minera. O sea, habían numerosos pirquenes que moteaban la región con puntos por todos lados. Y por supuesto que cuando llegan gente a proponer ahí proteger el medio ambiente, proteger el agua, recuperar el bosque nativo, precisamente para proteger el agua, y enfrentarse con la gente que vivía ahí.
que necesitaba del agua, pero obviamente tenía que vivir de su actividad minera, ¿ya? Y en base a lo que es el tema de manejo integrado de cuenca, lograron conciliar todas las partes y entre paréntesis, conseguir que la gente, los mineros propiamente tal, familias completas, aceptaran incorporarse a este modelo, digamos, de gestión del territorio, ganando más inclusive, haciendo lo mismo, pero con un enfoque ligeramente distinto. ¿Crees que se pudiese conseguir algo por el estilo acá, por ejemplo, en Lota, acá en Concepción, conciliar de alguna manera la actividad, por ejemplo, forestal, ¿ya?, que ha sido tan dañina con el tema del monocultivo con el territorio, en todo sentido? O sea, gestión del riesgo con el tema de los incendios, que constantemente, digamos, están amenazando los lugares poblados, pero también el tema del daño a la biodiversidad y por supuesto que el daño a los ciclos del agua, a la pérdida de los espejos de agua inclusive. ¿Vemos esto a la vuelta? Vamos a un pequeño comercial y retomamos este tema. Ok. Retornamos con Javiera Vargas, candidata a Core por el distrito 23, ¿ya? Javiera, estábamos hablando del tema de manejo integrado de cuenca. Aquí en Concepción pasa algo que tiene directa relación con lo que no es manejo integrado de cuenca, ¿ya? Acá, tú sabes que en definitiva los grandes procesos de inundación acá en Concepción, Chihuayán, Tehualqui, Santa Juana, San Pedro, Penco, Talcahuano, Hualpén, han vivido dos grandes eventos de inundación en este último tiempo, el año 2002, ¿ya?, con periodos de recurrencia en las crecidas de los ríos de más o menos 100 años, y en el año 2006. O sea, el periodo de recurrencia se dio 4 años después, pero era un periodo de recurrencia de 100 años. El río Andalién aumentó de un caudal de más o menos 8 a 12 metros cúbicos por segundo a cerca de 1000 metros cúbicos por segundo, con todo lo que eso significó en la cuenca del Andalién. El río Biobío fue más dramático aún, ¿ya?, porque el caudal normal del río Biobío supera los 1000 metros cúbicos por segundo, ¿ya? En crecida eso se amplifica brutalmente, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que estos grandes eventos de inundación en general han sido precedidos por también grandes cosechas forestales, ¿ya? Grandes cosechas forestales que en definitiva lo que han hecho es aportar por escurrimiento superficial grandes masas, grandes volúmenes de sólidos, ¿ya?, fundamentalmente arenas, tierra y maicillo, al caudal del río, lo cual, entre paréntesis, entre otras cosas, ha hecho subir el nivel base, provocando los desbordes de los cauces, ¿ya? Es importante el manejo integrado de cuencas en la gestión territorial, ya no como una cosa de deseable, sino que como una necesidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Deseable o una necesidad imperiosa? Es una necesidad imperiosa, porque los territorios y básicamente los socioecosistemas, nombrémoslo así, porque la gente tiende a extrapolar o aislar los ecosistemas como la biodiversidad propiamente tal, pero no nos incluimos nosotros, que somos los mismos que cohabitamos con estos seres. Somos los que nos excluimos en algún momento y dejamos de entenderlo, y eso es el problema que tenemos hoy en día. El manejo integrado de cuencas lo que busca es tratar de pensar como este socioecosistema, como cada pieza va ensamblándose de una manera como bien particular. Es como el Jenga, como tú dijiste, si saco mucho de este lado va a ocurrir un desequilibrio en el otro lado. Entonces tú tienes el Jenga, esto que juegan habitualmente en las fiestas, que son estas maderitas que vas sacando una pieza. Si tú sacas muchas piezas del mismo nivel, se va a derrumbar la torre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
si se va a hacer en ese lugar, dado que ya existen las plantaciones forestales, ver qué otras actividades están alrededor ocurriendo, qué es lo que ocurre en tiempo presente y qué podría ocurrir en tiempo futuro. Y eso se hace involucrando a todos los actores clave de ese territorio o microterritorio relacionado con una cuenca en particular. ¿Por qué? Porque esa cuenca es la abastecedora de todos los procesos que están ocurriendo ahí. Y al mover exageradamente o en exceso muchas piezas de un lugar dentro de esa misma cuenca, van a haber desequilibrio y van a ocurrir estas catástrofes. Entonces, considerar la opinión de microproductores, macroproductores, de juntas de vecinos, de personas que de hecho se usa mucho como debería aumentarse incluso, porque para algunas actividades se utiliza comités científicos que hayan estudiado los procesos como biogeoquímicos de la biodiversidad para también ir haciendo correlaciones dentro de cómo va funcionando y cómo podría hacerse como un pronóstico de esto. Entonces, hacer mesas de trabajo quizás serviría mucho para escuchar desde la parte social, pero también desde arriba con los conocimientos que ya tenemos y ir viendo cómo esto se va a ir equilibrando. Porque no podemos sacar la pieza y que se nos caiga la torre y después estar quejándonos más encima de lo que pasó. Me parece. Javiera, centrándonos en el río Andalén, que es un ejemplo que conozco bastante bien. El río Andalén discurre en su tramo bajo, con vueltas y revueltas, desde la salida de los cerros a la altura de Palomares, ¿ya? Para entrar en este plano, ¿ya? En su parte baja de la cuenca y llegar a la bahía de Concepción. En estas idas y venidas, vueltas y revueltas, el río Andalén tiene diferentes profundidades en su recorrido, diferentes velocidades, ya sea que sea la parte externa del meandro o la parte interna o el centro, tiene diferentes grados de luminosidad y en definitiva, todo esto, todas estas diferencias a lo largo y a lo ancho de su caudal se traducen en favorecer el desarrollo de la biodiversidad. Una de las grandes propuestas, y que parece ser el leitmotiv del Ministerio de Obras Públicas cuando promueve o patrocina actividades de desarrollo, es la canalización de los ríos, que por supuesto es un atentado a la biodiversidad. Me recuerdo haber estado en un debate con el antiguo director de la DGA de acá de Concepción, donde él decía casi hasta la emoción que para él lo ideal era que un río naciera en la cordillera y muriera en el mar, llevando exactamente la misma velocidad y el mismo caudal en todo su recorrido. ¿Qué te parece esto? Lo que dijo el ex TGA o como la variante que... En realidad te reformulo la pregunta. Sí. Pensando en que tú vas a hacer una core, ¿ya? Okay. Y que vas a tener que aprobar proyectos. ¿Cuál sería tu disposición ante este panorama, ante esta perspectiva? El favorecer proyectos de canalización de ríos que se siguen dando y se van a seguir dando en este país, dada la institucionalidad vigente. Lo que sucede es que, y voy a seguir con el orden natural, se ha cometido muchas veces errores con el tema de la canalización. Quizá en alguna yo creo que la canalización debería ser alternativa para algunos casos, pero no una generalización. ¿Por qué? Porque se vio, no sé si has visto un mapa del río Biobío, por lo menos por este lado de acá, en donde se canalizó mucho, se perdió mucha agua, y también esas entradas de agua favorecieron algunas zonas de inundación de poblaciones, en donde olvidamos el tema de los humedales por este momento, como dentro del sistema. Entonces, siento que, por lo menos a nivel de canalización, hay que evaluarlo siempre, de acuerdo a lo que ocurre en ese momento, de acuerdo a la profundidad del río. Claro, es necesario llevar a otras partes el agua como efecto de regadío, dependiendo por eso menciono que es contexto dependiente, porque en algunos casos es necesaria para llevar agua en donde no hay, en donde hay pequeños productores, y esa agua tiene que ser también controlada, no continua,
porque se va perdiendo esto que va, como mencionaba, de arriba hacia abajo. Pensando también, después metiendo el efecto de los humedales, se hicieron tantas modificaciones del río Biobío y también del Andalién, que cuando uno saca de este lado, el río tiende a ir hacia el otro lado para compensar. Entonces, al haber tantas modificaciones dentro de algo que tiene un equilibrio, que es dinámico, siempre va a tender a compensar hacia el lado que no se hizo la modificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También, como dijiste, mencionando la biodiversidad está en todos lados. De repente uno piensa que son simplemente las ranas o lo que nosotros vemos, pero dentro de estas diferencias de profundidad también nosotros tenemos diatomeas que son nativas, que no vemos, bacterias que son nativas que nosotros no vemos, que al modificar estos micrositios podemos erradicarlas por completo y no los vamos a saber, porque incluso a veces, yendo al tema que hablamos anteriormente, por temas de desconocimiento no hemos alcanzado a conocer todo lo que tenemos. Entonces, a nivel global tenemos que, por algo, las cosas son de esa forma. En alguna oportunidad te escucho, me vino a la memoria un artículo que leí acerca de los ríos, ¿ya? Y particularmente de los ríos acá en Chile, que la gran biodiversidad y la gran riqueza de los mares de Chile, bueno, que ha sido depredada por la pesca de arrastre, que es otra brutalidad, se debe fundamentalmente al sustrato marino, que en definitiva es la base de la vida del fondo marino, ¿ya? Así es. O sea, en definitiva son lo que tú señalas, diatomeas, bacterias, hongos, en definitiva aquellos pequeños microorganismos que ciertamente, si por cada león existen cientos de ovejas, ¿ya? Por cientos de ovejas existen millones de pulgas. Así y mientras es. más nos vamos achicando, efectivamente la cantidad es mayor. Sí. No se ve, pero es mayor. Y casi uno pudiese decir que es más importante. Bueno, pero el cuento es que alguien señalaba por ahí este estudio de que la riqueza del fondo marino aquí en la bahía de Concepción, en Penco, en Coronel, en Lota, ¿ya? Se debía en gran parte a Alto Biobío. Que en Alto Biobío uno pudiera encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque los sedimentos que arrastran el río son en definitiva los que nutren el sustrato marino de toda esta zona, ¿ya? Así es. Y el Loa en el norte, y el Baker en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dentro de esto volvemos al tema de la imperiosa necesidad de empezar a ver el territorio con la visión de la cuenca, ¿ya? Sí. Y por supuesto administrarlo con una visión de manejo integrado. Así es. ¿Ya? Dentro de este mismo tema, ¿ya? Ya. Y también en algo que tiene que ver con el cargo al que tú postulas, que es CORE, ¿ya? Quiero señalarte un dato, te lo cuento. La ley 20.412, ¿ya? Esta es la ley de sistemas de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de suelos agropecuarios, ¿ya? Esto es una ley que fue reeditada. Va dentro de poco, quedan días, semanas, meses, pero dentro de poquito esta ley ya queda obsoleta, sí. Porque fueron leyes que fueron promulgadas con un periodo muy acotado, ¿ya? La primera la promulgó Ley, que pasó sin pena ni gloria. La segunda la promulga Bachelet el año 2010, ¿ya? Y termina ahora ligerito ya pierde toda aplicabilidad, ¿ya? La primera ley de Frey tenía 30 incentivos a prácticas agrícolas sustentables, ¿ya? La segunda ley de Bachelet aumenta de 30 a 130 prácticas agrícolas sustentables. Sin embargo, esta ley, siendo tan importante, una de ellas es, ¿cómo se llama?, una de las prácticas que promueve el compostaje, ¿ya? Y la agricultura sustentable, ¿ya? Entre paréntesis, no ha tenido ninguna acogida, o muy poca acogida, o mañosa acogida donde la ha tenido en los municipios locales. Es algo prácticamente desconocido en el municipio de Concepción, en el municipio de Talcahuano. Por ahí un personaje preguntaba ¿y cómo vamos? Cuando alguien le fue a plantear la propuesta de llevar adelante esto. ¿Qué te parece que leyes de esta naturaleza, siendo tan importantes, ¿ya? No tengan su reflejo, digamos, en proyectos que debiesen tener accesibilidad a los fondos que un CORE debe aprobar? Es que
Bueno, de partida, ¿quién es más cercano al gobierno? El gobierno regional. Y después vienen las municipalidades. Entonces, ¿a quién le podemos asignar esa carga? A las mismas personas que son parte que tampoco investigan eso. O sea, hay un montón de proyectos que la comunidad no sabe que puede postular a través de la municipalidad y en segundo lugar a través del CORE, como los FNDR. Hay comunidades que no tienen idea que ellos pueden, se me ocurrió esta idea, municipalidad ayúdeme, gobierno regional apruébeme. Entonces hay un desconocimiento gigante sobre esas cosas, pero también pienso que es por la inmediatez de las cosas que queremos. O sea, estamos todo el rato funcionando en lo que sea más rápido. Yo he visto gente que no quiere compostar porque es lento, porque según ellos hay mitos, es como que huele mal, o por otro lado el tema de la agroforestería, o de cambiar, en vez de usar el matamaleza, famoso matamaleza, por cultivo orgánico. No, es que va a quedar la escoba si yo dejo de usar esto. Hay muchas cosas que no se han bajado. No hay una correcta canalización de la información. Hay muchas técnicas, claro, están estas personas que capacitan, que si te acuerdas, primero me lo recuerdas, siempre lo olvido. ¿Ya? Prodesal. Sí. Pero hasta Prodesal de repente tienen malas prácticas porque incentivan. INDAP no tanto como Prodesal, pero Prodesal promueve la utilización de matamaleza. Sí. Promueve la utilización de glifosato. Y lamentablemente nuestros territorios ya están degradados por la velocidad del cambio de uso del suelo a suelos agrícolas de alta producción y suelos con monocultivo de alta producción. Entonces hay que jugársela por eso, y los municipios, por lo menos yo sé que en Concepción regalan vermicomposteras y hacen capacitaciones, pero la gente se está sumando muy lentamente. San Pedro de la Paz, yo sé que de a poquito se están uniendo personas porque dentro de la comunidad está surgiendo esta necesidad. Están por lo menos ya los puntos limpios, que era algo que no teníamos nunca. Chihuayante ahora recién, los concejales que salieron electos están levantando este tipo de información. Pero este tipo de información, como dices tú, se hicieron una diversidad de cosas que todavía ni siquiera se llevan. Y Bachelet fue hace más de, ¿cuánto? 5 años. Ya ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió, entonces ya debería ser bajado, y ya es culpa de quien está cortando el chancho. ¿Cómo se dice? Pelando el chancho, cortando el chancho. Sí, repartiendo la torta, se entiende. Repartiendo la torta. Está mal pelado el chancho, dice el dicho popular. Pelado el chancho. Y por otro lado, hacia abajo, las personas estudiense la legislación. O sea, si no lo entienden, busquen la forma. Pero también ustedes tienen que ser fiscalizadores de que esa información sea bajada. Si ellos no lo hicieron, ustedes pueden ser fiscalizadores. Te equivocaste. Necesitamos eso para nosotros. Así que también es una tirada de oreja a la comunidad por ser más estacionaria. Nos quedamos de repente muy como esperando, pero también podemos salir a buscar nuestras propias luces afuera. Bueno, en este tema te lo mencionaba porque, bueno, te dejo ya extendida la invitación. Dentro de poco esperamos contar en este estudio con Desiderio Busto, que es un hombre que estuvo exiliado en Europa. En Europa sacó el título de agricultor, porque allá el título existe. Él tiene una cierta expertise en el tema de compostaje. Le ha ofrecido básicamente a todos los municipios de acá de la región, le ofreció este tema de, ¿cómo se llama?, de llevar adelante, aprovechar los beneficios de la ley que te señalé, y por supuesto que no tuvo ninguna acogida y no tuvo ningún eco, salvo el tema de las vermicomposteras que tú dices, que en definitiva es algo subaprovechado y que, entre paréntesis, sobrevalorado, porque para que tú sepas, ya se está, la inversión en vermicomposteras se está acercando a la nada modesta cifra de cerca de entre 800 y 1000 millones de pesos. Para la cantidad que en definitiva los registros señalan que se han comprado y repartido, ¿te fijas? Con un resultado que es dudoso, ¿te fijas? Bueno, de hecho yo hago compost en la casa,
y lo que produzco con la vermicompostera versus lo que produzco con el gusano chileno en el sistema tradicional de pozo. El sistema tradicional de pozo con el gusano chileno, la lombriz chilena, es muy superior a la vermicompostera, ¿no? Y sin olor y sin ninguno de los supuestos contra que la gente o el mito le asigna. Así es, ¿no? es un mito. Cosa que me permite, entre paréntesis, tener cultivos sin abonos de ninguna naturaleza, que te digo yo, porotos verdes de 42, 44 centímetros, ¿ya? Y una vez que inicio la cosecha, una fuente todos los días hasta que se muere la mata. Un buen calibre. Exacto. Oye, Javiera, Cuéntame. para ir terminando, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿qué me puedes contar de tu candidatura en estricto rigor? Más que hablarme a mí, háblale a tu público, ¿por qué debiese la gente votar por ti? ¿Mm? ¿Cuál es tu mayor cualidad como candidata y como persona, aparte de tus conocimientos, para ser una buena representante de la ciudadanía que hoy día manifiestamente ha dicho que quiere cambios y que no quiere a los mismos? Así es. Bueno, Santa Juana, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota, quiero dirigirme a ustedes porque las personas que van a ver este video y que me conocen saben que no me rindo. Soy bastante porfiada para eso. Dentro de las diferenciaciones que yo hice con mi profesión, la restauración ecológica, aún cuando la comencé a estudiar, ya era algo nuevo y la quise apostar. Nuestros territorios tienen un tiempo limitado si no nos ponemos la camiseta en este momento. Entonces, ¿qué poder diferenciador tengo yo? Tengo ciencia, soy mujer. ¿Por qué destaco el tema de ser mujer? Porque hay muy pocas representantes mujeres que se atreven a las distintas instancias de decisiones. Y las mujeres o sea, hombres y mujeres pensamos de repente en hemisferios distintos y nos complementamos. Entonces, para que las decisiones sean interdisciplinarias y a nivel equilibrado, necesitamos más mujeres arriba, necesitamos también más científicos en la toma de decisiones, desde las ciencias cualitativas o desde los métodos cualitativos o métodos cuantitativos, también a nivel de biodiversidad, como estuvimos conversando recién, la gestión integrada de cuencas. El agua es un recurso limitado en estos días y lo va a seguir siendo. No podemos viajar a Marte escapando y evadiendo lo que nos está sucediendo, tenemos que hacernos cargo ahora. A nivel de buen vivir, hay dos cosas que quiero mencionar. Una es la tercera y cuarta edad. En un par de años más, el 60% de nuestra población va a ser de la tercera y cuarta edad, porque no están habiendo nacimientos y la curva demográfica se está tirando hacia la tercera y cuarta edad. Ellos necesitan validación de alguna forma. Ellos también pueden ser algo útil para el crecimiento de nuestra sociedad porque son experiencia y todavía siguen siendo ágiles para tomar acciones. Entonces necesitamos invertir más en la tercera y cuarta edad. Por otro lado, nuestra salud mental. Si nosotros no tenemos una salud mental equilibrada, no tendremos jamás un buen vivir. Entonces, apostar también por la salud mental para mantener esta biodiversidad. Finalmente, todo se engrana. Si nosotros tenemos un buen vivir como ciudadanos, vamos a tener una biodiversidad conservada. Y por otro lado, como mencioné con el tema de ser científica y ser mujer, la equidad. La equidad para el desarrollo sustentable y sostenible de nuestros territorios, en donde ya más grande la planificación estratégica territorial, sea con mapeos participativos, sea con espacios vinculantes, en donde las personas tengamos un poder sobre las decisiones que ocurren en claustro. Así que me comprometo a, si me escogen, hacer esta bajada, poner todo de mí para que esto ocurra y levantar las necesidades de la gente. Le agradezco el espacio y también lo invito a conocer mi perfil de Instagram y de Facebook, que tiene mi nombre completo. En mi perfil personal lo transformé por la campaña, pero ahí podrán ver que no tengo nada que ocultar. Así que muchas gracias. Javiera Vargas Muñoz, candidata a Core por el distrito 23. Así es, Concepción 3. Concepción 3.
Los viejos tercios de la política dicen, siempre se oponen a las candidaturas jóvenes diciendo que falta experiencia, que en definitiva y la falta de experiencia se paga. Pero aquí tenemos a Javiera Vargas, una mujer con inteligencia, con conocimiento científico, con un espíritu de comunidad fuertemente arraigado. Sus palabras lo trasuntan, lo transparentan, lo denotan, ¿ya? Y que está dispuesta a ser una buena core, que es lo que esta región necesita. Precisamente es lo que estamos necesitando, que confluya la inteligencia, que confluya el conocimiento científico con lo que son las decisiones políticas, pero además es algo que la comunidad demanda fuertemente, es que los candidatos, que en aquellos se postulen y lleguen a ser autoridades, tengan algo que le falta a muchos de las actuales autoridades y de muchos de los que hoy día como candidatos de los viejos tercios están dando de vuelta por ahí, que es el sentido común. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Javiera Vargas, ha sido un gusto. Un gusto también, muchas gracias.